Bueno, vamos a comenzar nuestra clase que, bueno, hoy va a ser virtual por la suspensión que ha habido en la universidad de las clases presenciales. Vamos a ver en el día de hoy la unidad 7, donde vamos a hablar acerca de la operación y el mantenimiento en las redes de alcantarillado. Y el objetivo que tiene esta unidad es de poner a disposición de ustedes algunos de los aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento de una red de alcantarillado sanitario. Como introducción, podemos decir que los trabajos de operación y mantenimiento en las redes deben estar encaminados sus máximos esfuerzos a conservar la red, a limpiarla, para evitar su obstrucción y su deterioro prematuro. Como ya les he venido mencionando en clases anteriores, los sistemas de alcantarillado tienen dos grandes dificultades. La primera de ellas, que es un sistema que está enterrado, soterrado en terreno, y que lógicamente no es visible como, por ejemplo, una edificación. Usted se da cuenta cuando hay un vidrio de una ventana rota, cuando necesita pintura, etcétera. Este sistema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no hay visualización física de la instalación, por lo menos a ojo de las personas. Y el otro problema que tiene, que en ella se transporta materia orgánica biodegradable, que se va descomponiendo, y una de las formas en que se descompone es en el gas conocido como el sulfuro de hidrógeno, que va a parar a la superficie, el mismo que empieza a carcomer y destruir todas las estructuras o todos los materiales a excepción del PVC. Es por eso que nosotros debemos siempre encaminarnos a trabajos de mantenimiento para evitar que se deterioren estas tuberías, estas instalaciones. No porque el sistema de saneamiento esté enterrado bajo tierra, nosotros podemos descuidar su conservación, ya que si esto ocurriera, estas instalaciones podrían sufrir los efectos de la erosión, la corrosión, entre otros daños. Desde el punto de vista económico, la inversión que uno hace para implementar un sistema de alcantarillado que está en los cientos de miles de dólares o en los millones de dólares depende fundamentalmente de su área de cobertura. Bueno, pues estas grandes inversiones que uno hace para implementar este sistema, pues lo ideal es que nosotros, lógicamente, tengamos un mantenimiento adecuado, lo que se ve justificado, ya que el costo del mantenimiento no representa ni el 10% del costo de la inversión que uno hizo. O sea, si nosotros invertimos cientos de millones de dólares, cientos de miles de dólares, pues lógicamente el 10% de eso no representa nada en cuanto a la inversión. Sin embargo, nos va a permitir a nosotros la durabilidad de esta intención en la durabilidad de esta inversión en el tiempo. Entonces, por eso es que es muy, muy importante realizar estas operaciones, porque si no se puede perder el sistema de alcantarillado de manera íntegra. Por otro lado, las causas, vamos a ver cuáles son las causas que pueden provocar obstrucciones en estas redes. La obstrucción es un problema que es frecuente en las redes de alcantarillado, y sobre todo esta obstrucción se presenta generalmente en aquellos diámetros más pequeños, porque lógicamente son los que tienen menor área de sección interna, las tuberías, y bueno, cualquier objeto que pueda ingresar, etcétera, puede obstruirlo, además de los mismos sedimentos que circulan por ella si es que no ha sido bien diseñada la red de alcantarillado. Entonces, entre las principales causas que nos motivan o nos llevan a las obstrucciones se tiene, en primer lugar, los sedimentos de arena y otros desperdicios que forman un lugar propicio para que se acumule la materia orgánica. Miren este señor que está aquí, en esta imagen de arriba,
cómo el hombre está sacando la arena que hay estancada en ese tramo de alcantarilla, y eso lógicamente provoca la retención del flujo, la retención de sólidos y la obstrucción de la alcantarilla. Y en esta otra alcantarilla de gran tamaño, fíjense ustedes cuánta basura hay acumulada ahí, y lógicamente eso hace que se produzca la obstrucción del paso del líquido a través de esta instalación. La otra de las causas de obstrucción es precisamente las grasas que son vertidas con desechos calientes y que al enfriarse en las alcantarillas se depositan en capas que pueden obstruir el conducto. Miren esta tubería, miren las costras de grasa que hay. Esto es un problema frecuente. Por ejemplo, en Warner, es uno de los, en Warner, en el torno, cuando yo estuve con ellos ahí trabajando, era un problema grande, sobre todo en la avenida principal de Warner y en el torno. Hay un lugar donde hay muchos restaurantes o pensiones en ese lugar, y lógicamente siempre paraban obstruidas las tuberías. En el caso del torno, el gerente, don Clodo, me decía: ¿qué podemos hacer, doctor, con eso? Yo le decía: no, lo que hay que hacer es hacer una carta, notificarlo de que los perjuicios del vertido de las grasas a la red de alcantarillado son enormes, y que por ello se le daba un tiempo de 45 días para que construyeran su propia trampa de grasa en el interior de los restaurantes y las pensiones. Y si en ese periodo ellos no resolvían el problema de construir una trampa de grasa, se les iba a cortar el servicio. Que la cooperativa además ponía a disposición sus trabajadores, lógicamente pago por el propietario, para que pudieran hacer o fabricar esas trampas de grasa. Le daba esa opción. Y entonces, bueno, eso es el problema, porque si no tienen una trampa de grasa en su interior, pues lógicamente estas grasas van a pasar todas a la alcantarilla y la van a taponar. En los domicilios, fíjense ustedes en sus casas, que debajo del lavaplato siempre debe ir una trampa de grasa. Eso se les enseña en instalaciones hidrosanitarias. Siempre debajo del lavaplato debe ir una trampa de grasa para evitar que las grasas que abandonen las instalaciones del fregadero puedan taponar las tuberías del propio domicilio y lógicamente ir a descargarse en la alcantarilla. ¿Está bien? Esta es otra fuente de obstrucción. Es muy frecuente en aquellos tramos de alcantarilla en que se conectan varios restaurantes, pensiones, etc. Por otro lado, otra de las fuentes de obstrucción son las raíces de los árboles. Que estas raíces de los árboles, como yo les decía, y no sé si ustedes pueden ver mi puntero, estas raíces de los árboles penetran entre las uniones de las tuberías cuando estas no son herméticas o estancas. Entonces, penetran como un hilito, y ese hilito allá adentro, cuando lógicamente tienen la humedad, materia orgánica, o sea, el nitrógeno, fósforo, etcétera, que es producido por la misma descomposición de la materia orgánica, entonces ellas empiezan a engrosar y a desarrollarse hasta que, miren ustedes esta imagen debajo. Claro, esta es una tubería de barro, ya no se utilizan, pero lo mismo pasa con las tuberías de hormigón o las tuberías de PVC. Fíjense ustedes cómo llegó un momento en que se formó una red de filamentos de las raíces, que rompió hasta la tubería, y lógicamente por ahí no pasaba prácticamente agua. ¿Está claro? Entonces, por eso es que cuando le dimos los materiales que se usaban en las redes de alcantarillado, dijimos que en el caso de pasar
por zonas donde hay muchos árboles que tienen raíces, pues lógicamente se recomendaba utilizar como material en ese tramo el fierro fundido. ¿Por qué? Porque la unión, el sellado de las tuberías, este sellado que está acá de los tubos, se realiza precisamente con plomo, emplomadura, y ahí queda prácticamente estanco, sin totalmente sellado. Fíjense que esta era una tubería que tenía el anillo de goma y sin embargo, miren, logró penetrar una raíz y se desarrolló rápidamente. El otro, eh, la otra fuente de obstrucción son precisamente el desarrollo de los hongos en el interior de las tuberías. ¿Qué sucede? Que en el interior de las tuberías hay humedad y hay oscuridad. Y esos son elementos fundamentales para que se desarrollen los hongos. Entonces estos hongos llegan a desarrollarse y a formar una red filamentosa que detienen todo tipo de objetos flotantes. O sea, lo que venga por aquí es retenido y lógicamente es causante de una obstrucción. ¿Está claro? Y eso, pues lógicamente afecta el adecuado funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay que ir y el operador primero detectar la obstrucción y después resolverla por los diferentes métodos que vamos a aprender. ¿Está bien? La otra fuente de obstrucción es precisamente cuando se colocan tapas de registro en las cámaras de inspección que no garantizan su hermeticidad, lo que ocasiona que, bueno, gente inescrupulosa pueda sacar esas tapas, como se las están robando ahora en Santa Cruz, como les he mencionado que Saguapá está sacando anuncios, que roban las tapas para vendérselas a las fundiciones y lógicamente por ahí todo lo que arrastre el agua pluvial puede ingresar, como podemos ver acá, restos de madera, bolsas, vasos, etcétera. Y bueno, estas maderas cuando ingresan al interior de los tubos se pueden ladear y crear una fuente de obstrucción de las tuberías. Bueno, vamos a ver en el tercer punto a qué se encamina la inspección de la red. Bueno, las redes de alcantarillado se deben inspeccionar en primer lugar para comprobar si hay obstrucción. O sea, normalmente vamos a ver que hay una forma muy simple que es sacando las tapas de dos cámaras contiguas en un tramo y entonces uno las observa y si hay un retroceso de flujo o una elevación del nivel por encima de la media caña, quiere decir que ese tramo está obstruido. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar o verificar visualmente es que haya una posible obstrucción y lógicamente después con los equipamientos pues confirmarla. Por otro lado, la inspección se encamina a observar el funcionamiento de los mecanismos y su estado de servicio. Por ejemplo, si tuviéramos estaciones elevadoras, hay que observar que la bomba esté funcionando adecuadamente, que las válvulas que tiene la estación elevadora estén, hay que accionarlo y bueno, ver su estado físico, etc. En tercer lugar, a examinar en las condiciones en que se encuentran las estructuras. O sea, hay que examinar, por ejemplo, en las cámaras de inspección, cuando uno las abre, hay que ver si las paredes no están carcomidas por el sulfuro de hidrógeno. Hay que ingresar al interior de las tuberías para poderlas inspeccionar y ver si no están carcomidas o perforadas en su defecto, porque eso puede ocasionar la fuga del agua, el asentamiento del terreno y lógicamente que los carros puedan meterse en un hueco por la falla estructural de la losa de pavimento. Por otro lado, se inspeccionan para medir el caudal de las aguas negras. Bueno, acá en Santa Cruz esto todavía está lejos, no se ha implementado, pero generalmente se construyen en las redes de alcantarillado, se construyen cámaras
en cuyo interior se colocan los aforadores Pacha para saber el caudal que está circulando por esos tramos. De manera tal que eso se hace periódicamente, prácticamente diario. Uno va y hace registro, la lecturación y sabe el caudal que está pasando. Si, por ejemplo, en un tramo que yo mido todos los días en un aforador me da 7 litros y de buena primera se me dispara a 8 o 10 litros, o 10 o 12 litros, por ponerle un ejemplo, quiere decir que entonces tengo una conexión clandestina que la gente me ha conectado aguas arriba de ese tramo y por eso es que se ha incrementado el caudal. Por otro lado, la inspección se realiza para identificar las posibles instalaciones clandestinas, entre otros fines. Aquí hay que verificar, mediante el aforo, uno puede detectar si ha habido un incremento de caudal no regular en un determinado punto de aforo. Como les decía, si ya pasaban 7 y ahora pasan 10 o 12 litros, entonces quiere decir que ahí ha habido aguas arriba, conexiones clandestinas. Entonces, el operario, lógicamente, previa recomendación del ingeniero, del ente técnico, le va a indicar que por favor vaya casa por casa a inspeccionar dónde es que puede estar siendo conectado clandestinamente u otra cometida. ¿Está bien? La tensión periódica de las alcantarillas, cuyo tamaño es demasiado pequeño, deberá ser un aspecto muy importante durante la inspección de la red. ¿Por qué? Porque estas alcantarillas pequeñas son las que están más propensas a las obstrucciones por cualquier sólido que no haya sido arrastrado o cosas, objetos que ingresen a la red, como hay muchas personas inescrupulosas que lo hacen. ¿Está bien? Bueno, en alcantarillas donde se puede realizar la inspección, donde no se puede, perdón, ingresar, se puede realizar la inspección a través de la observación de 2 cámaras de inspecciones contiguas. Esta persona, aquí se ve un operario, un plomero, y aquí se ve, parece ser un profesional que le está enseñando al plomero cómo identificar si existiera o no obstrucción en un tramo de alcantarilla. Lo que se hace es que se saca la tapa de una cámara y la tapa de la cámara situada aguas abajo del tramo, se sacan las 2 tapas y previo una visualización de la circulación de flujo, nosotros podemos por lo menos detectar si hay una posible obstrucción en ese tramo. Lo que se hace es que si el agua no fluye con facilidad y sobre todo no se encuentra dentro de la media caña, porque recuérdense ustedes que en una cámara el agua circula a través de una media caña, pues entonces si el agua está retrocediendo o si el agua sobrepasa la media caña, quiere decir que ese tramo está obstruido. Y entonces lo que se reporta es a la gerencia técnica que se manden los equipos para inspeccionar ese tramo y bueno, pues lógicamente proceder a su limpieza. ¿Está bien? Ahora bien, si se sospecha que hay obstrucción o por ejemplo que hay alguna rotura o algún daño de la tubería y no es visible, entonces se pueden utilizar 2 métodos. El primer método es el uso de cámaras de video, fotográficas o de drones. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una pantalla que viene ya dentro de un carro, un camión especializado para ello. Vamos a ver un video. Y aquí tenemos cable. Como podemos ver, tenemos un rollo de cable que están conectados a la pantalla. Entonces, si yo voy a inspeccionar mediante un robot, como es este, con este robot yo lo que hago es que conecto mi cable de la pantalla a este robot para que todo lo que me transmita el robot yo lo pueda visualizar a través de esta pantalla. Fíjense ustedes que hay robots de diferentes tamaños. Miren ustedes, este es un robot pequeñito, este es uno más pequeño, este es medianito y este ya es más grandecito.
Entonces, bueno, el robot se escoge, el tamaño del robot se escoge según el diámetro de la tubería. El robot, como podemos ver en este, que es el más grande, tiene aquí una cámara de video y aquí tiene un set de luces LED. Como podemos ver acá, este robot que ustedes ven acá transmite, cuando se conecta el cable, transmite a esta pantalla el interior de la tubería. Estos robots tienen la ventaja que usted los puede girar hasta 180 grados, inclusive hasta 360, el darle la vuelta una vez que está en el interior y entonces usted puede panear la superficie interna de la tubería. ¿Está claro? Y aquí usted puede ir tomando capturas y además este sistema te permite ir monitoreando aquí la longitud a la que usted, por ejemplo, a la que se encuentre el robot dentro de la tubería y puede tomar fotos de la tubería donde se indique a qué longitud, por ejemplo, si se detecta una perforación, usted puede tomar una foto de la perforación y la indicación de a qué longitud se encuentra esa perforación, lo cual lógicamente se hace mucho más fácil para poder después ingresar a hacer una reparación o mantenimiento de la misma. Lo mismo ocurre con los drones. Hoy en día se utilizan los drones, solo que lógicamente no dentro de tubos pequeños, sino que los drones se meten en diámetros más grandes. Aquí vemos el robot, fíjense ustedes cómo ha iluminado y usted puede visualizar mediante el giro del robot, de su cabezal y de su cámara, todo el interior de una tubería para saber cómo está su estado. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver un video donde nosotros vamos a ver en este video cómo se realiza la inspección. Entonces, por favor, disfruten el video. Disculpe, doctor, ¿no se escucha el audio o solo soy yo? No, no se escucha. Sí, ingeniero, no se escucha el audio. Primero, que te da el punto exacto donde está la avería. Te evita romper con mucho tramo de tubería y te lo queda localizado en una parte en concreto. Tienes que coger más o menos y delimitar más o menos la zona de actuación y abrir 10 o 20 o 30 metros de tubería para encontrar el problema. Bueno, como ustedes pudieron ver ahí, con el robot se ingresa y lógicamente usted puede detectar dónde está la rotura, la falla, etcétera. Y como bien decía el operario, esto te lo ubica exactamente porque él le toma donde está el hueco, él
pincha la cámara y toma como si fuera un screen de su pantalla, del visor. Y entonces ahí le sale la longitud a la que se encuentra y bueno, está visualizado el lugar donde está el hueco, puede medir el tamaño, todo. Es como si fuera una ecografía que se le realiza al interior de la tubería. Lo que él decía es importante porque ya no tienes que romper un tramo de calle para ver, escarbar toda la tubería y ver dónde está perforada, sino que ya usted lo detectó y ya hoy en día, antiguamente, por ejemplo, yo recuerdo a Zaguapap, los operarios, porque yo lo vi, una vez los vi reparando, y ellos lo que se hacían es que se metían en los diámetros grandes, por supuesto, con una patineta. Y entonces pasaban un cordón, una soga de una cámara, de una cámara de inspección hasta la otra, y entonces por esa soga el tipo acostado en una patineta en su barriga llevaba el balde con arena con cemento, entonces llegaba hasta el lugar y entonces ahí con un badilejo que tenía adentro reparaba el daño. Bueno, vamos a ver acá, vamos a ver acá que ¿cómo se llama esto? Que no se utiliza ya ese método, sino que vamos a ver cómo se reparan hoy en día con la nueva tecnología esta tubería que se realiza con una resina que se impregna en todo el perímetro de la tubería y la tubería queda como nueva. Entonces, este es uno de los métodos, es el más moderno. Como vieron, es un carro que ya viene equipado con todo para que no tengas que estar trasladando eso, sino que todo viene en ese carro. Ahora, la otra forma, que es la más rudimentaria, la menos tecnológica, de inspeccionar un tramo de tubería para detectar, aquí solo puedes detectar si hay obstrucción o no. Con este método usted solo puede detectar si hay obstrucción, pero no puede detectar si hay alguna perforación o rotura en una tubería, porque lógicamente en 50, 100 metros se pierde la visual, a menos que la rotura esté cercana del punto donde usted está iluminando. Para ello se utiliza la colocación de una linterna, como vemos aquí, que vienen en diferentes diámetros, que tienen una luz muy potente. Se sitúa en la cámara situada en la cámara aguas arriba del tramo y en la cámara aguas abajo se coloca un espejo. Y entonces la proyección de esa luz, cuando se proyecta en el espejo, si no hay obstrucción, usted va a ver que todo el diámetro de la tubería se va a ver reflejado en el espejo. Ahora, si hay obstrucción, usted va a ver que solo se va a ver la luz en una parte del diámetro, porque la otra donde no deja pasar la luz, lógicamente que no se va a ver reflejado todo el diámetro, sino que se va a ver reflejado solamente aquella parte por donde la luz puede pasar. En estos casos nos está diciendo que hay obstrucción y lógicamente que hay que proceder a hacer una limpieza. Fíjense ustedes que en orden consecutivo, lo primero que se hace, ¿qué cosa es? Se inspecciona visualmente, destapando las destapas en un tramo, que le quitas la tapa a la cámara inicial del tramo y le quitas la tapa a la cámara final. Y el operario visualiza que lógicamente el agua está escurriendo normalmente en su media caña. Si el agua retrocede o hay espuma, como vamos a aprender, quiere decir que hay obstrucción. Entonces se procede a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Bueno, pues aquí se coloca el tapón obturador y entonces aquí, que ya ustedes lo conocen porque lo vimos, y aquí se coloca una linterna y aquí se coloca un espejo o sencillamente se mete, dependiendo del tamaño, o un dron o un robot para poder inspeccionar y ver en qué lugar y a qué distancia se encuentra la obstrucción.
para que en una tercera fase se viene con el equipo y con ese equipo, bueno, pues lógicamente se destapa como vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Bueno, entre los agentes, o sea, cuando un operario destapa las dos cámaras contiguas para inspeccionar visualmente si hay posibilidades, si hay obstrucción o no en ese tramo, entre los agentes que permiten asegurar que hay obstrucción en un tramo de alcantarilla se encuentran, primero, que al observar una cámara se verifique que el escurrimiento está retrocediendo. Si usted ve cuando hay obstrucción, entonces se ven como si fueran unas ondas que hacen que se pueda detectar de que el agua, en vez de estar circulando libre, está retrocediendo. Por otro lado, si las aguas negras se mueven con lentitud y se ve espuma, cuando hay obstrucción, disminuye la velocidad de flujo y como estas aguas siempre tienen restos de jabón, si no, no restos, sino descarga de desechos de jabón, etcétera, o detergente, empieza a formarse como una espuma en la cámara que uno la puede visualizar. Por otro lado, la pérdida de velocidad en las aguas negras genera una cierta putrefacción, o sea que ya empieza a sentirse un olor muy desagradable y bueno, se nota la diferencia entre un agua que está circulando y una retenida. Y por otro lado, la acumulación de lodo sobre el fondo inclinado de una cámara de inspección. Suele ocurrir, y escuchen esto que les estoy transmitiendo, muchas veces que las obstrucciones ocurren en los horarios no pico. Entonces, en los horarios no pico, generalmente, bueno, puede ocurrir de que como no hay mucha circulación de agua, porque es un horario en que no hay mucho consumo de agua y mucho aporte al alcantarillado, entonces los sólidos que se larguen o que se descarguen a través de la cocina, de los inodoros, los baños, etcétera, pueden en ese momento crear un asentamiento y taponar de manera tal que empieza a subir el nivel en la cámara y cuando llega el horario pico, bueno, en mayor caudal, pum, lo puede arrastrar y destaponar. Pero, ¿qué significa eso? Que puede ser que no lo destapone completamente y usted va a ver que en la solera inclinada del fondo de la cámara, usted va a ver que hay restos de sólido o en su defecto, usted va a ver que hay marcas en las paredes de las cámaras, como es un agua gris, mancha las paredes del hormigón y entonces eso es un indicio de que ha habido una obstrucción y que lógicamente hay que hacerle una limpieza a ese tramo. ¿Está bien? Bueno, en el caso de las alcantarillas de gran tamaño, miren estas alcantarillas, generalmente se construyen unas pasarelas laterales, como vemos aquí en ambos casos, fíjense ustedes, se construyen unas pasarelas laterales o sencillamente, si no hay las pasarelas, inclusive usted puede entrar con un bote y navegarla, un bote liviano y puede navegar por ahí. Pero generalmente tienen estas pasarelas como ocurren en las grandes ciudades y entonces el operario puede ingresar a esta pasarela y lo que se hace en esos casos es que esta inspección se encamina primero a la limpieza, ver la superficie, la limpieza de la superficie del alcantarillado, o sea, si la superficie está limpia o si hay algún problema en esa superficie. ¿Está claro? Al examen de las paredes para ver si hay ladrillos desprendidos o desperfectos en el hormigón. Aquí, por ejemplo, se puede ver, aquí, como ustedes pueden ver en esta pasarela, hay mucha humedad en la bóveda y también puede ser que sea producto de los gases que puede hacer que en el caso del hormigón se esté dañado o que haya algún desperfecto en los ladrillos o algún agrietamiento en las estructuras. Y además a verificar la presencia de alguna junta abierta, de algunas grietas o erosiones en las soleras, entre otros. ¿Está claro?
Entonces, a eso se encamina la inspección en las grandes alcantarillas, que es lo mismo que se hace también en las pequeñas, pero ya ahí estamos hablando de tuberías. Aquí estamos hablando, bueno, pues de hormigón armado, pueden ser de bloques de cemento con arena, pueden ser ladrillos revocados, etc. Bueno, otro aspecto que es importante al momento de hacer la inspección, sobre todo en épocas de lluvia, es el relacionado con la verificación de la presencia de aguas pluviales en la red de alcantarillado, sobre todo si es que estas redes son separativas, porque lógicamente si la red es unitaria donde circula agua residual con agua pluvial, entonces puede ocurrir este problema por una obstrucción o algo así. Pero, por ejemplo, como hoy en día ya todas las redes que se construyen son separativas, como lo ocurre en el caso de la ciudad de Santa Cruz, donde las redes enterradas son de alcantarillado para transportar aguas residuales, y las redes abiertas, que son los canales que se utilizan para transportar agua pluvial, pues lógicamente esta inspección se debe realizar fundamentalmente en periodo lluvioso, cuando está lloviendo, largo los operarios a la calle para verificar que no esté ocurriendo esto que estamos viendo aquí, que la supresión por la presencia de la incorporación del agua pluvial me está levantando. Hay veces que la saca, la tapa, y entonces, bueno, ese es el momento preciso de detectar si hay conexiones, en este caso, clandestinas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que me están conectando las bajantes pluviales a la red de alcantarillado sanitario de la localidad. Entonces, cuando esto se detecta, en la zona donde se detecta aguas arriba, hay que ir chequeando y verificando en los domicilios, haciendo concientizando a la gente, diciéndole que por favor no me conecten los bajantes al desagüe sanitario de la edificación, sino que lo conecten directamente a las cunetas de las calles. ¿Por qué? Porque el riesgo de esto no es solo que me destape me quite la tapa, y el riesgo que se corre con los huecos, los orificios que quedan por la no existencia de la tapa, sino que también hay que recordar que las presiones internas que soportan las tuberías que se colocan en las redes de alcantarillado, y es por la unión entre los tubos, no debe ceder más de los 5 metros de columna de agua. Entonces, si esto ocurre, me está diciendo que la tubería está trabajando a presión, y lógicamente se me puede zafar una unión y, por supuesto, ocasionar todos los daños de contaminación del terreno, de sedimentación del terreno en el lugar donde se está filtrando el agua, el hundimiento del pavimento por el peso de los vehículos, y que puede caer un vehículo y lógicamente puede ocasionar no solo daños materiales al vehículo, sino puede ocasionar la muerte de una persona. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora a qué se encamina el mantenimiento de la red. Bueno, el mantenimiento de la red de alcantarillado debe estar encaminado, en primer lugar, donde se detectó que hay una obstrucción, ya sea visual o a través de los otros dos métodos que conocimos, usando la tecnología, drones o cámaras fotográficas o cámaras de video, mediante los robots, pues lógicamente ya donde se detectó la obstrucción, tenemos que enviar el equipo. Este es el equipo, este que vemos aquí es el camión más completo, como este que se ve acá. Fíjense ustedes que aquí tienen este camión, vamos a ver que se divide en dos partes, una parte donde tenemos el agua para la limpieza y otra parte que es un compartimiento que está vacío, donde se descarga la succión de los lodos y los contaminantes que están obstruyendo la tubería. Entonces, lo que hace el operador es que, en primer lugar, se introduce esta manguerita negra que vemos acá.
Fíjense ustedes que la manguera negra no entra en esta cámara. Esta es la cámara aguas abajo del tramo. El camión se para en la cámara aguas abajo del tramo que está obstruido y lógicamente que la manguera de succión se coloca en esa cámara aguas abajo. Y la manguera de aguas limpias se lleva, fíjense ustedes que no ingresa aquí a esta cámara, sino que va a la cámara anterior a donde está el tramo obstruido. Allá se mete, se inyecta el agua a presión, como lo vemos aquí. Fíjense el chorro que tiene una forma cónica, frontal y hacia atrás. Entonces, cuando se va desobstruyendo, todo se va succionando con esta tubería hacia la cámara de sólido de este camión, de manera tal que toda la suciedad se extraiga a través de este camión, de esta tubería hacia el camión, y lógicamente no pase hacia el tramo aguas abajo porque se puede volver a obstruir. Entonces, bueno, aquí hay una representación, pero no es lo correcto esto, sino lo que normalmente se hace es que la succión se coloca en la cámara contigua aguas abajo, como están haciendo estos operarios. ¿Está bien? Entonces, la vigilancia, en este caso, la limpieza se encamina también a la vigilancia constante de la red para evitar conexiones indebidas, la presencia de registros destapados, el vertimiento de sustancias corrosivas o explosivas, líquidos inflamables o gases a altas temperaturas, entre otros. O sea, sobre todo donde están los surtidores y los lavaderos de autos, ahí normalmente son puntos sensibles de obstrucción, sobre todo en los lavaderos de autos, porque en los lavaderos de autos muchas veces si no le hacen su desarenador, toda esa tierra va al alcantarillado y la obstruye. En el caso de los surtidores, se deben verificar las cámaras colindantes a los surtidores para ver que no haya vertimiento de combustible, cualquiera de ellos, porque lógicamente pueden crear un peligro adicional. Imagínense que usted tira un fósforo y se encienda el gas metano y además que haya combustible, la explosión es terrible. Por otro lado, se inspeccionan para evitar las explosiones de las alcantarillas por la presencia de gasolina, nafta y gas, entre otros, las cuales pueden llegar desde los garajes y establecimientos de limpieza de automóviles. Y por otro lado, para regular el gasto de circulación en las alcantarillas, ya que un aumento de caudal por encima del permitido atenta contra la prolongación de las mismas. O sea, si yo incremento el caudal con conexiones clandestinas o conexiones pluviales, pues lógicamente que al aumentarme el caudal puede ser que me trabaje a presión, que es el peor caso que hay, pero me trabaje con una relación Y sobre D mayor a 0,75 y no tenga el espacio suficiente para que los gases que se generan en el interior de la red de alcantarillado puedan ser evacuados a través de los sistemas de ventilación que ya ustedes conocen. Bueno, a la reparación de las estructuras dañadas. Una vez que yo hago mi inspección y identifico que hay una estructura dañada, perforada o con una grieta, una perforación, entonces lo que procedo es a la reparación. Fíjense ustedes cómo el equipamiento moderno que hay hoy en día, ustedes ven aquí, es una manguera. Esa manguera se va haciendo pasar para incrustarle una resina, como vamos a ver en un video. Y entonces esa resina, voy metiendo esa manguera ya junto con la resina, desde la cámara aguas arriba del tramo que voy a reparar hasta la cámara aguas abajo. Cuando llegue a la cámara aguas abajo, entonces empiezo a inyectar un vapor de agua en el interior de la tubería, de manera que ese vapor de agua lo que hace es que permita la dilución de esa resina y que se pueda pegar en el interior de la tubería. Y miren el resultado final acá, miren esa resina cómo ha conformado una nueva superficie interior de la tubería.
Lógicamente que cuando están las acometidas, donde están las acometidas, esa resina puede taparla, pero se mete un robot perforador, como vamos a ver en el video, y con ese robot, lógicamente, se perfora el orificio exacto donde está la acometida para que quede restablecido ese servicio. ¿Está bien? Entonces vamos a ver estos videos. Lo bonito que tienen estos videos que vamos a ver una reparación un poquito más rudimentaria donde yo introduzco para parchar un orificio, por decir, y vamos a ver la reparación completa donde yo reparo el tramo de tubería íntegro. Entonces disfruten este video. Bueno, ahí pudieron ver cómo se mete ese cilindro que vieron en el video. Se mete en un cilindro, el cilindro primero se le pone eh, o sea, viene siendo como un engomado que tiene la resina en su interior, en su exterior. Y entonces se inyecta a ese cilindro vapor de manera tal que no solo que se expanda de manera de ocupar el diámetro de la tubería y deja incrustada esa resina en el interior. Ese cilindro solo sirve para hacer reparaciones parciales, o sea, para huecos, perforaciones en determinados lugares. ¿Por qué ellos llegan hasta ese lugar? Porque cuando se hizo la inspección y se hizo el screen, se sabe que ese orificio, la inspección con el robot, se sabe que, por ejemplo, ese orificio está a 35 metros de la cámara por donde se introdujo el robot. Entonces ellos van metiendo varillas hasta que llegan a los 35 metros y ahí entonces que hacen la operación de el sellado del orificio mediante el uso de esta resina. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, disfruten este otro video que es muy interesante, donde van a ver todo el proceso de limpieza, inspección y de reparación. ¿Está bien? Disfruten el video que es muy bonito. El agua del planeta es un bien colectivo, patrimonio de la humanidad, y como tal debe manejarse en forma cuidadosa y responsable a perpetuidad. Vivimos en un mundo interconectado, cada vez menos diverso por la acelerada pérdida de recursos naturales. En Colombia se pierde alrededor del 40% de agua tratada, en transporte y operación del sistema, a causa de problemas en sus redes y otros elementos. A través de los años, la tubería comienza a desgastarse. Se producen fugas, roturas. El suelo se erosiona hasta colapsar.
Funcionarlo de la forma tradicional genera riesgo a la comunidad, caos vehicular, impacto ambiental, social y económico, por las implicaciones que lleva la apertura de Zanja. PAFCO trae la mejor solución: rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja, con tecnología europea, sin impacto a la vida cotidiana, economía de tiempo y dinero. Inspección. Limpieza. Instalación. Se impregna la línea textil adecuada la solución con resina epóxica. Esta resina no contamina el medio ambiente. Se recoge la línea impregnada dentro del equipo de instalación. Con aire comprimido se inicia el proceso de reversión e instalación de la línea en la tubería existente. Se inserta la membrana textil en la tubería huésped. Se inyecta aire comprimido que adhiere la membrana textil en la pared de la tubería huésped. El curado de la resina se realiza con vapor de agua y la membrana junto con la resina adquiere la rigidez necesaria para la solución requerida. Para el caso de alcantarillado no es necesario hacer reconexiones porque la instalación es hecha a través de los manjones. Una vez curada la resina con vapor de agua, se hacen las conexiones domiciliarias con el robot cortador y se abre la línea de servicio. Para el caso de acueducto, el proceso es el mismo, utilizando las materias primas apropiadas para sistemas presurizados. PAFCO le responde. Bueno, ahí pudieron ver todo el proceso. El proceso desde la inspección, la limpieza y después de la reparación. Esa es la causa por la que los carros se caen. En Santa Cruz ya se han caído 2 carros producto del hundimiento de pavimento. Les he comentado, uno de ellos fue al ingreso del puente de Trompillo, en el cuarto anillo, y el otro fue aquí por la caja petrolera, por la parte no del primer anillo, sino en la paralela. Ahí también se hundió el pavimento. Lógicamente que todo esto es movido por la erosión y perforación de orificios, que son los que empiezan a generar el agua que se salga. Lo que resulta impresionante si ustedes dicen que el 40%, si ustedes escucharon, perdón, que en Colombia el 40% del agua residual se pierde a través de fugas en las tuberías de alcantarillado. Pues esto también ocurre no solo en Colombia, ocurre en todo el mundo. Vieron ustedes en Estados Unidos que también hay un vehículo que se ha caído. Por eso es que es importante la operación de mantenimiento y reparación, ¿no? La inspección, mantenimiento y reparación de estos sistemas. Saguapat tiene esa tecnología. Saguapat repara las tuberías. Hace un tiempito Saguapat le dio duro en lo que es en el segundo anillo, estaban ellos. Una pena que ya ahora no sé si estarán haciendo esos trabajos, pero yo los vi. Inclusive tuve un rato ahí viendo cómo ellos hacían la reparación con el equipo, con la resina. Entonces son tecnologías nuevas que imagínense ustedes como salen en el video. Si se tuviera que reparar una tubería, antiguamente lo que se hacía era que se tenía que, si era pequeñito, se metía un operario adentro con una patineta, cemento y lo tapaba, lo cogía el hueco. Pero cuando ya era más grande había que remover todo el tramo para cambiar la tubería. Entonces estas tecnologías que fundamentalmente, bueno, en Colombia de PACCO, que es una empresa que es de las más grandes que hay a nivel mundial, no solo fabrica tuberías, accesorios, sino también tecnología para este tipo de mantenimiento. ¿Está bien? Entonces creo que les haya quedado bastante ilustrado este problema de inspección, operación y mantenimiento. ¿Alguna duda
hasta aquí. Si tienen alguna duda, por favor. ¿Alguna duda que tengan? ¿No hay duda? Bueno, No hay duda. sí, digan. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a pasar la lista para que, bueno, tengamos la constancia. Decirles que la próxima clase va a ser virtual también porque esta semana completa está suspendida las clases por el problema de las enfermedades. A ver, hay un chat ahí, a ver. Tiene audio y todo, no, está bien. Entonces, la próxima clase la vamos a chequear, la vamos a dar por el Zoom. Hoy en la mañana tuve serios problemas con la primera clase, parece que había problemas con